Buen día, equipo y yo vamos a exponer tratamientos térmicos y termoquímicos. Bueno, para empezar, ¿qué son los tratamientos térmicos y termoquímicos? Los tratamientos térmicos y termoquímicos son un conjunto de procesos industriales que buscan modificar las propiedades físicas, mecánicas o químicas de los materiales, principalmente de metales como el acero o aleaciones metálicas. Por un lado tenemos el tratamiento térmico. Los tratamientos térmicos se enfocan más en modificar las propiedades físicas y mecánicas del material, como la dureza, la ductibilidad, la resistencia al desgaste, etc. Y esto sin modificar su composición química. Dentro de los tratamientos térmicos existen dos tipos. Está el de núcleo en piezas semiacabadas y de endurecimiento superficial. Por otra parte, tenemos el tratamiento termoquímico, cuyo objetivo pues es el mismo que el del tratamiento térmico, modificar las propiedades de los materiales. Sin embargo, aquí entra en juego lo que es la composición química del material. En este caso se va a buscar modificarla para mejorar sus propiedades. Bueno, a continuación les voy a explicar lo que es el endurecimiento superficial y recubrimiento duro. Bueno, ambos son tratamientos cuyo objetivo es mejorar las propiedades de fricción y desgaste que tienen los materiales, así como mejorar sus resistencias a la penetración, erosión, abrasión y corrosión. Dentro de estos tratamientos se pueden encontrar tanto térmicos como termoquímicos. En los tratamientos de endurecimiento superficial encontramos tratamientos como la carburación, carbonituración, cianuración, entre otros. Estos procesos lo que hacen es inducir fuerzas superficiales sobre la superficie del material. En este caso se forma una capa de martensita a compresión sobre la superficie. Tenemos también el recubrimiento duro, cuyo objetivo es el mismo que el del endurecimiento superficial. Sin embargo, este se vale de crear capas delgadas de algún otro tipo de material, normalmente más duro, sobre el material con el que se trabaja. Esto para evitar, obviamente, el desgaste de la superficie de trabajo. También puede crearse revestimiento por soldadura para reparar partes desgastadas y mejorar su resistencia al desgaste. Dentro de este tema también encontramos el endurecimiento por chispa. Este proceso es diferente al de los anteriores, pues en este caso lo que se requiere es crear un arco eléctrico para depositar recubrimientos duros como tungsteno, molibdeno o cromo sobre la superficie de trabajo. A continuación, explicaremos el procedimiento de rociado térmico. Este tipo de procedimiento involucra una serie de procesos importantes en los que los recubrimientos de diversos metales, aleaciones, carburos cerámicos y polímeros se aplican a superficies metálicas mediante una pistola de rociado, con una corriente de flama de oxiacetileno, arco eléctrico o arco de plasma. Para poder realizar este tipo de proceso, primero se limpian las superficies por rociar a fin de eliminar el aceite y la suciedad, y se desbastan para mejorar la resistencia de la unión como por chorro de granos. Las temperaturas en este proceso se encuentran en el intervalo de 3000 a 8000 grados Celsius, equivalente a 5500 a 14000 grados Fahrenheit. El recubrimiento suele ser duro y resistente al desgaste con una estructura de capas de material depositado. En este tipo de procesos, las fuentes de energía son de dos tipos: fuente de energía de combustión y fuente de energía eléctrica. Explicaremos primero todos los procesos que están involucrados en la fuente de energía de tipo de combustión. Como podemos ver en pantalla, el primero involucra el rociado térmico de alambre, que consiste en que una flama de oxiacetileno fundirá el alambre y lo depositará en la superficie. Su unión es de resistencia media y el proceso es relativamente económico. Posteriormente tenemos el rociado térmico de metalurgia en polvos, que este va a ser similar al proceso de alambre de flama, pero utilizará la metalurgia de polvos en lugar de un alambre. Seguidamente tenemos el cañón detonante, donde ocurren explosiones controladas y repetidas utilizando una mezcla de oxiacetileno. El cañón detonante tiene un rendimiento similar al de tipo plasma. Por último, tenemos el rociado de gas de oxiacetileno de alta velocidad, por sus siglas en inglés HVOF. High Velocity Oxy-Fuel Process produce un alto rendimiento similar al cañón detonante,
pero este será menos costoso. Pasando ahora a la segunda clasificación de energía, siendo de tipo eléctrico, encontraremos tres tipos, siendo el primero el arco de cable bifilar, donde se formará un arco entre dos electrodos de alambre consumibles, produciendo una chispa eléctrica y que todos estos gases sean depositados a la superficie a trabajar del metal, del material o pieza. Seguidamente tendremos el plasma, ya sea de tipo convencional, de alta energía o de vacío. El plasma produce temperaturas del orden de 8300 grados Celsius, equivalente a 15000 grados Fahrenheit, y posee buena resistencia de la unión con muy bajo contenido de óxido. Finalmente, tenemos el rociado en frío, que este es un proceso más reciente en el que las partículas a rociar están a una temperatura inferior y no se funden. Por lo tanto, la oxidación será mínima. El chorro de rociado es angosto, de alta concentración y tendrá velocidades bastante elevadas a comparación de los dos anteriores. Para estos tipos de procesos se aplican en componentes automotores como lo son los cigüeñales, las boquillas, las válvulas, anillos de pistones y monobloques de motores. Mas sin embargo también podemos encontrar aplicaciones dentro del mundo aeronáutico, como en este caso las estructuras de tanques de almacenamiento, boquillas para motores de cohetes, componentes que requieran resistencia al desgaste y la corrosión, e incluso para la reconstrucción de partes desgastadas. Pasando a otro tipo de procedimiento, encontraremos ahora el de deposición de vapor, que este será un proceso en el que el sustrato, la superficie de la pieza de trabajo, se someterá a reacciones químicas mediante gases que contienen compuestos químicos del material a depositar. Estos materiales pueden consistir en metales, aleaciones, carburos, cerámicos u óxidos. Al igual que los anteriores procesos, estos tienen diferentes procesos o clasificaciones que podemos encontrar en la industria manufacturera, siendo las deposiciones físicas y químicas al vapor. Primero explicaremos el tipo físico, de los cuales los básicos procesos que componen a esta clasificación por sus siglas en inglés PVD son los siguientes: la deposición de vacío o evaporación de arco, chisporroteo pulverización catódica N.del.RT y la deposición iónica. Para estos tres tipos básicos de procesos se realizan en alto vacío a temperaturas de 200 a 500 grados Celsius. En este tipo de deposición física, las partículas a depositar se transportan físicamente a la pieza de trabajo en lugar de hacerlo mediante reacciones químicas. Explicando primero, el primer proceso de vacío consiste que un metal se evaporará a una temperatura alta en vacío y se depositará en el sustrato, que por lo general se encuentra a una temperatura ambiente y un poco más alta para mejorar la unión. Posteriormente tendremos el tipo chisporroteo, que involucra que un campo eléctrico ioniza un gas inerte, por lo general de tipo argón, de los cuales los iones positivos bombardean el material de recubrimiento cátodo y producen chisporroteo, una expulsión de sus átomos hacia el medio ambiente. Y por último tendremos la deposición iónica. La deposición iónica es un término genérico que describe diversos procesos combinados del chisporroteo y del vacío. Los átomos vaporizados en este proceso se ionizan parcialmente y no de manera total como en los otros dos. Esta técnica da como resultados buena adhesión a los metales, cerámicos y polímeros. Pasando ahora al segundo tipo, siendo el de química al vapor, tendrá unas siglas en inglés CVD, siendo este un proceso termoquímico. ¿Cómo es que funciona este tipo de proceso termoquímico? Ok, de ejemplo pondremos una aplicación común como lo son el recubrimiento de herramientas de corte de nitruro de titanio. Podemos decir que las herramientas se colocan primero en una charola de grafito y se calientan de 950 a 1050 grados Celsius a presión atmosférica en una atmósfera inerte. Después se introducen tetacloruro de titanio, un vapor de hidrógeno y nitrógeno en la cámara, para así que las reacciones químicas forman el nitruro de titanio sobre las superficies de herramientas, obteniendo un recubrimiento fuerte de este mismo material
que se sustituye por metano por los otros gases. Podemos decir que en este proceso no existen restricciones de los tipos de materiales permisibles para los recubrimientos y la pieza de trabajo. Es posible emplear casi cualquier material como recubrimiento o como sustrato, aunque la resistencia de la unión puede variar. Como otro tema o otro proceso a explicar en esta presentación, tendremos la implantación de iones y recubrimiento por difusión. En la implantación de iones, los iones o átomos cargados se introducen en la superficie de material de la pieza de trabajo. Los iones se aceleran en vacío de manera que penetran en el sustrato a una profundidad de unos cuantos micrómetros. Cabe recalcar que la implantación de iones no debe de confundirse con la deposición iónica, ya que modifica las propiedades superficiales, aumenta la dureza y mejora la resistencia a la fricción, desgaste y a la corrosión. También, cuando se emplean aplicaciones específicas como los semiconductores, en este caso se le conoce como dopaje, que significa aliar con pequeñas cantidades de diversos elementos. Recubrimientos cerámicos. Este tipo de recubrimientos da propiedades a los materiales, como lo es una mayor resistencia a la corrosión y protección a elevadas temperaturas. Este tipo de recubrimiento se puede considerar como una barrera térmica. Los materiales que se utilizan en este tipo de recubrimientos son polvos de metales duros, como lo es el óxido de aluminio y óxido de circonio. Se utilizan aglutinantes para permitir una mejor adición de los polvos sobre el sustrato. El proceso que se utiliza para este tipo de recubrimientos es el rociado térmico. Y usualmente este tipo de recubrimientos se encuentra en álabes para turbinas, componentes de motores a diésel y boquillas para motores de cohete, ya que este tipo de recubrimientos nos permite prolongar la vida útil de los componentes. Continuando con estos procesos, ahora explicaremos los tratamientos de láser. El láser tiene aplicaciones cada vez más amplias en los procesos de manufactura, como lo son el maquinado láser, formado, unión, producción rápida de prototipos y metalurgia, así como también en la ingeniería de superficies, como lo es el grañadado con láser, aleación, texturizado y tratamientos superficiales. En la actualidad existen láseres poderosos, eficientes, confiables y menos costosos para varios tratamientos superficiales que involucran costos efectivos. En la presentación podemos conocer los 4 tipos de tratamientos superficiales con láser importantes, siendo el calentamiento, la fusión, vaporación, granuado, así como cada uno de los diferentes tipos de subprocesos que involucran. De manera general podemos decir que los láseres más utilizados son el tipo ND-YAG y el tipo ND-CO2, que por lo general se usan láseres exímeros para un texturizado superficial, de los cuales las aplicaciones podemos decir que son en total 5, siendo la primera el endurecimiento superficial localizado,
que generalmente se encuentra para los hierros fundidos, como lo son los revestimientos de cilindros de motores, ensambles de direcciones automotrices y árboles de leva. Como segundo tenemos las aleaciones superficiales, que como lo dice su nombre son para aceros aliados, que involucran los componentes de rodamientos, acero inoxidables, aceros para herramientas de matrices y procesos de fundición a presión. Como tercero tenemos la deposición, que involucra a todos los aceros aliados, que en este caso se utilizan para realizar álabes para turbina, realizar superaleaciones y asientos de válvulas. Como penúltimo, tenemos el recubrimiento cerámico, que involucra todas las aleaciones de aluminio y silicio. En este caso puede ser la aplicación para desarrollar los cilindros de motores automovilísticos. Y finalmente tenemos el texturizado superficial, que involucra a los metales, plásticos, cerámicos y madera, es decir, todo tipo de productos para fabricar. Inmersión en caliente. Este tratamiento proporciona una mayor resistencia a la corrosión a un largo plazo. El sustrato con el que se trabaja normalmente es acero o hierro, donde se tiene que sumergir en un baño de metal fundido. El metal fundido puede ser zinc, estaño, aluminio o terne. El terne es una aleación de plomo con 10% a 20% de estaño. El proceso a seguir empieza limpiando la lámina laminada electrólicamente y restregándola con un cepillo. Después pasa al horno, donde la temperatura y el ambiente está siendo controlado, para después sumergirse en el metal fundido, el cual puede ser zinc, estaño, aluminio o terne, para finalmente controlar el espesor mediante una corriente de aire o vapor. Las características de este tratamiento es que la vida útil del producto final dependerá del espesor del recubrimiento. Proporciona una mayor resistencia a la corrosión y este tratamiento se suele usar para recubrir tubos de galvanizado, accesorios de plomería, entre muchos otros. Esmaltado de porcelana. Este se clasifica en recubrimientos cerámicos y orgánicos. Anteriormente ya se habló sobre los recubrimientos cerámicos. Ahora se hablará sobre recubrimientos orgánicos y esmaltes. El esmalte es un recubrimiento inorgánico vidriado que consiste en diversos óxidos metálicos que están disponibles en diversos colores y transparencias. En la fusión del sustrato con el recubrimiento se tiene que calentar a una temperatura entre los 425 grados centígrados a los 1000 grados centígrados. Los espesores de estos recubrimientos son de 0.05 milímetros a 0.6 milímetros. La viscosidad del recubrimiento se puede controlar utilizando aglutinantes, lo cual nos permitirá una mejor adherencia del recubrimiento sobre el sustrato. Los procesos de aplicación de los recubrimientos puede ser por inmersión, rociado o electrodisposición. Suelen encontrarse este tipo de recubrimientos en electrodomésticos, accesorios de plomería. Por lo general, los sustratos utilizados son aceros, hierros fundidos o aluminio. Recubrimientos orgánicos. Las superficies pueden ser recubiertas o precubiertas con recubrimientos como películas y laminados orgánicos. Este tipo de recubrimiento se aplica primeramente al rollo antes de llegar a su producto final. El espesor de este recubrimiento va de los 0.0025 milímetros a 0.2 milímetros. Estos recubrimientos son flexibles, duros y ofrecen una resistencia a la abrasión y a químicos. Y este tipo de recubrimiento se suele usar en aeronaves navales y estas están sujetas a contaminantes, polvo, grava, sales, entre otros. Endurecimiento por inducción. Puede entenderse como un templado selectivo. Se usan bobinas magnéticas, ya que este tratamiento da una coincidencia geométrica con aquellas áreas que requieren una mayor resistencia o durabilidad, mejorando las propiedades mecánicas de la pieza. En este proceso se usa agua, aceite para su enfriamiento. El líquido a seleccionar dependerá de la rapidez con la que se desee que se enfríe la pieza. Este tratamiento se divide en dos etapas: calentamiento por inducción y enfriamiento. En la etapa 1, los materiales se someten a una bobina, la cual genera un campo magnético alterno, es decir, un campo electromagnético, calentando así el material que se encuentra dentro de la bobina.
dándole un endurecimiento superficial, el cual puede alcanzar hasta 8 milímetros de profundidad. En la etapa 2 se busca el enfriamiento del material, y este enfriamiento tiene que ser rápido. Este puede ser con agua o aceite. En ocasiones se usa aire frío. Las características de este tratamiento es su alta eficiencia y velocidad, que mejora la dureza, la durabilidad y la resistencia al desgaste. Mejora la resistencia a la fatiga y su capacidad de que la resistencia tenga una profundidad de hasta 8 milímetros. Y la coincidencia geométrica del tratamiento con un área específica de la pieza. Recubrimiento de diamante. El recubrimiento de diamante se refiere al proceso de aplicar una capa de material similar al diamante sobre un sustrato. Existen diferentes métodos de recubrimiento con diamante, y una de las técnicas más utilizadas es la deposición química en fase de vapor, o por sus siglas en inglés, CVD, aunque también se utiliza la deposición física en fase de vapor. Enfocado en nuestra carrera, un ejemplo podría ser en el contexto de los revestimientos de vehículos, puesto que este revestimiento de diamante se aplica sobre la capa transparente del vehículo, adhiriéndose a la estructura molecular de la pintura existente. Este proceso proporciona una gran protección contra los rayos UV y los daños causados por el agua, además de que mejora el aspecto del vehículo y añade durabilidad a la pintura. Sin embargo, más allá de las aplicaciones cosméticas, los recubrimientos de diamante tienen una gran importancia científica y económica, puesto que estos presentan una variedad de características bastante útiles, tales como que los recubrimientos finos de diamante tienen una gran transparencia óptica en la gama V y R y presentan semiconductividad y robustez mecánicas. Este conjunto de características los convierte en candidatos bastante prometedores para diversas aplicaciones, tales como la fabricación de células solares, dispositivos ópticos, electrodos transparentes y procesos fotoquímicos. Existen además una amplia variedad de aplicaciones, desde materiales u objetos bastante comunes como los anteojos para el sol o herramientas de corte, tales como insertos, brocas y fresas, hasta materiales más especializados, como los bisturís quirúrgicos o los localizadores y sensores de calor electrónicos. Ahora, en el caso de las herramientas de carburo, el recubrimiento de diamante se utiliza para hacer crecer múltiples capas de diamante policristalino en las herramientas. Durante este proceso, las moléculas de carbono se depositan en la herramienta y en las condiciones adecuadas de temperatura y presión, las moléculas de hidrógeno se disocian, dejando una matriz de diamante. En el caso de esto, tiene una gran ventaja, puesto que existe la posibilidad de personalizar las estructuras superficiales y optimizar la película para aplicaciones específicas. Por ejemplo, si el filo de la herramienta es crucial, puede crearse una película de diamante fina y lisa. Por otro lado, si la preocupación principal es la resistencia a la abrasión y durabilidad de la herramienta, se puede formar en cambio una película más gruesa. Texturizado superficial. Cada proceso de manufactura produce cierta textura y apariencia superficial, por lo que es obvio que algunos de ellos pueden utilizarse para modificar la superficie producida mediante un proceso previo. Un ejemplo de ello sería rectificado de la superficie de una parte fundida. Ahora, el texturizado no solo confiere a los productos un aspecto de alta calidad, sino que también añade funciones como la prevención de reflejos y deslizamientos. Normalmente, las superficies metálicas se texturizan directamente, o bien se texturizan moldes metálicos y esa textura se transfiere a los productos finales. Los métodos más típicos para texturizar materiales metálicos son el grabado al agua fuerte, en el cual las irregularidades de la superficie se forman enmascarando las áreas que no deben procesarse, y en las demás áreas se aplica un agente grabador o mordiente en las áreas que deben procesarse. Este método se utiliza normalmente para crear texturas de cuero.
Otro de los métodos es el chorro de arena, donde se rocian abrasivos en cavidades de moldes metálicos para formar irregularidades en la superficie. El tamaño de las irregularidades se controla cambiando el tamaño del abrasivo y el nivel de fuerza de chorro. Este método normalmente se utiliza para crear texturas mates. Otro método es el corte, donde simplemente los moldes metálicos se cortan con pequeñas fresas para formar su textura. Y finalmente el procesamiento láser, donde las superficies de los moldes metálicos se graban con láser para formar las irregularidades superficiales. Gracias a este método se pueden formar patrones geométricos complejos. Pintura. Debido a sus propiedades decorativas y funcionales, como la protección ambiental, su bajo costo y fácil aplicación, además de su variedad de colores disponibles, hacen que la pintura sea utilizada ampliamente como recubrimiento superficial. En el caso de la ingeniería, sus aplicaciones pueden ir desde aparatos eléctricos o máquinas y herramientas hasta carrocerías automotrices y fuselajes de aeronaves. Algunos tipos de pintura son los esmaltes, los cuales producen un recubrimiento liso y seco, dejando una apariencia brillante o semibrillante. Las lacas, las cuales forman una película por la evaporación de un solvente, y las pinturas de base agua, las cuales se aplican fácilmente. Sin embargo, al tener una superficie porosa y absorber agua, hacen que sea más difícil su limpieza que los primeros dos tipos. Ahora, la selección de una pintura en particular depende de requisitos específicos, tales como la resistencia a acciones mecánicas, ya sea como abrasión, deterioro, impactos o flexión, o como la resistencia a acciones químicas, las cuales que sea resistente a ácidos, solventes, combustibles, manchado o ataque ambiental en general. Los métodos comunes de aplicación de pintura son el aplicado con brocha, con rodillo, el rociado o la inmersión. Además de que existe otro método de aplicación, la cual es el electrorecubrimiento o rociado electrostático. Mediante este método, las partículas de pintura se cargan electrostáticamente y son atraídas hacia las superficies a pintar, produciendo un recubrimiento de adherencia uniforme. Este método es bastante efectivo, puesto que a diferencia del rociado convencional, en el que se puede perder hasta el 70% de la pintura, en el rociado electrostático la pérdida puede ser tan pequeña como únicamente el 10%. Sin embargo, las oquedades y esquinas profundas son más difíciles de recubrir mediante este método. Limpieza de superficies. La limpieza suele ser fundamental para una aplicación más efectiva de recubrimientos, tales como la pintura, así como la unión con adhesivos o soldaduras, además de que también es necesaria para el correcto funcionamiento de partes manufacturadas en maquinaria u operaciones de ensamble. La limpieza comprende en la remoción de contaminantes sólidos, semisólidos o líquidos de una superficie y es una parte importante de las operaciones de manufactura y la economía de producción. El tipo de proceso de limpieza requerido depende del tipo de residuos de fluidos y contaminantes a retirar. Para lograr esto existen principalmente tres tipos de limpiezas. La primera sería la limpieza mecánica, la cual consiste en perturbar físicamente los contaminantes, a menudo con cepillos de alambre o fibras, chorros abrasivos, tamboreos o chorros de vapor. Muchos de estos procesos son especialmente efectivos para remover herrumbre, cascarilla u otros contaminantes de carácter sólido. En cambio, la siguiente limpieza, la cual es la limpieza electrolítica, consiste en que a la parte que se va a limpiar se le tendrá que aplicar una solución acuosa, la cual tiende a ser alcalina, y gracias a ella se producen burbujas de hidrógeno u oxígeno dependiendo de la polaridad, las cuales se liberan en la superficie de la parte a limpiar. Estas burbujas son abrasivas, lo cual ayuda a retirar los contaminantes. Finalmente tenemos la limpieza química. Esta por lo general comprende la remoción de contaminantes de difícil limpieza, las cuales son el aceite o grasa en las superficies. Esta limpieza principalmente se compone por 5 procesos, las cuales son la solución, donde la mugre se disuelve en la solución de limpieza, la saponificación,
la cual ocasiona una reacción química que convierte los aceites animales y vegetales en un jabón soluble en agua. La emulsificación, donde la solución de limpieza reacciona con los depósitos de mugre o lubricante y forma una emulsión, donde posteriormente la mugre y el emulsificador quedan suspendidos en la emulsión, generando así la limpieza. Después tenemos la dispersión, la cual es la concentración de mugre en la superficie que disminuye mediante elementos activos superficiales en la solución de limpieza. Y finalmente la agregación, donde se remueven lubricantes de la superficie mediante varios agentes en el limpiado y se reúnen como partículas de mugre grandes. A continuación hablaremos de los tratamientos térmicos y termoquímicos en el acero, empezando por los térmicos. Primeramente tenemos el recocido. Este es un tratamiento térmico cuyo objetivo es reducir la resistencia del material, elevando primeramente su temperatura y enfriándolo de manera controlada. El recocido consta de 3 etapas. La primera, llamada recuperación, da como resultado el ablandamiento del metal a través de la eliminación de defectos como la dislocación y las tensiones internas. La recuperación se da en una etapa donde la temperatura es la más baja de todos los procesos de recocido. Como segunda etapa tenemos a la recristalización. En esta crecen nuevos granos libres de tensión para reemplazar a los deformados por las tensiones internas. Si esta etapa continúa, una vez que se ha completado la cristalización, se producirá un crecimiento de grano. Por último, tenemos el crecimiento de grano. En esta etapa, la microestructura comienza a engrosarse y puede hacer que el metal pierda su resistencia original. Esta puede ser recuperada por procesos de endurecimiento. Alivio de esfuerzos. Es un proceso de tratamiento térmico aplicado a materiales metálicos con el objetivo de reducir o eliminar las tensiones internas que pudieron haber surgido durante su fabricación o mecanizado. Este se lleva a cabo con el fin de minimizar las tensiones residuales presentes en la estructura, reduciendo así el riesgo de cambios dimensionales o la formación de fisuras en el tratamiento térmico o durante su uso. Este alivio de tensiones busca mejorar la estabilidad dimensional y las propiedades mecánicas de las piezas, además de dejarlas preparadas para futuras operaciones y así garantizar la integridad del material. Este tratamiento se lleva a cabo calentando el material a una temperatura por debajo de su rango de transformación cristalina, la cual generalmente está entre 450 y 650 grados, dependiendo del material y el grado de tensiones presentes. Posteriormente, las piezas se mantienen a esta temperatura durante un tiempo suficiente para permitir la relajación de las tensiones internas. Y finalmente se enfría lentamente en un horno de vacío para evitar la formación de nuevas tensiones residuales. Es importante tener en cuenta que el alivio de tensiones no cambia significativamente la estructura del material ni sus propiedades mecánicas, a diferencia de otros tratamientos térmicos. Por tanto, este es un método muy utilizado como tratamiento posterior a piezas sometidas a tensiones. El temple es un tratamiento térmico cuyo objetivo es aumentar las propiedades mecánicas de los aceros. Se divide en 2 etapas. La primera, en la cual se eleva a temperaturas muy altas el metal, y la segunda, en donde se enfría de golpe mediante el uso de agua o aceites. Esto causa un aumento en la dureza y en la tenacidad del metal. Dentro de lo que es el temple tenemos 6 tipos diferentes de temple. El primero de ellos es el temple de aceros para trabajo en frío. En este caso lo que se busca es una menor variación dimensional, por lo que se trabaja con aceros con elevada facilidad para obtener dureza deseada y por ende menor variación dimensional. Luego tenemos el acero para trabajos en caliente. En este caso, estos aceros suelen aplicarse en forjamiento, extrusión de aluminio y piezas que conforman con una utilización de calor o que requieran una mayor tenacidad, como lo son pistones u otros elementos del motor. También tenemos el temple de aceros de construcción. En este caso es el tipo de temple más difícil
pues se tratan en núcleo o en vacío, dependiendo su composición química y espesor. Este medio introduce un mayor impacto térmico a la hora de enfriarse, por lo que también da como resultado una mayor variación dimensional después del tratamiento. Luego tenemos los temples de acero para moldes. En estos se inyecta plástico reforzado o de elevado acabado por pulimiento, así como aleaciones leves. Esto para aplicaciones, como bien dice, para moldes. También tenemos el temple por inducción, el cual se vale de una fuente de calentamiento láser robotizada para calentar piezas con geometrías más complejas o de mayores dimensiones. Y ya por último tenemos el temple por láser, el cual se realiza con piezas de dimensiones muy pequeñas, de 150 milímetros de diámetro y 1500 milímetros de largo. Esto para obtener una capa superficial de un espesor de 1 a 3 milímetros, que sea altamente resistente al desgaste. Luego del temple, el acero queda demasiado frágil, por lo que dentro de los tratamientos térmicos entra el revenido. Este consiste en calentar la pieza a una temperatura inferior a la del proceso de temple, para minimizar la fragilidad que lleguen a presentar los materiales y reducir las tensiones internas. Existen diferentes tipos de revenidos. El primero es a bajas temperaturas. Se realiza entre los 160 y 300 grados Celsius con el fin de obtener durezas de alrededor de los 60 HRC. El segundo es el revenido para aceros para muelles, que se realiza entre los 300 y 500 grados Celsius. Este se usa para obtener durezas de alrededor de los 45 HRC. Y por último, el revenido a altas temperaturas, que se realiza de los 500 grados centígrados a más, y con el cual se obtienen durezas de entre los 300 HB y 65 HRC. Dentro de los beneficios del revenido encontramos un aumento en la solidez del material, una disminución de su dureza y su fragilidad, y la facilidad con la que el material puede modificarse para desempeñar diferentes aplicaciones. Ahora hablaremos sobre los tratamientos termoquímicos en el acero. La cementación es un tratamiento termoquímico de enriquecimiento superficial que se da a los aceros y a algunos otros materiales para modificar su composición química y conseguir una mejora en sus propiedades. La cementación permite aumentar el contenido de carbono en la capa superficial de la pieza, y es decir, el carbono irá penetrando lentamente sobre la pieza de forma controlada durante un tiempo. Se tiene que dar un calentamiento idóneo para conseguir aumento de carbono en la pieza, y con esto se conseguirá una dureza y resistencia mayor en la superficie de la pieza. Mientras tanto, el núcleo de la pieza seguirá siendo bajo en carbono, lo cual le permitirá tener un buen desarrollo bajo cargas dinámicas. Ahora, el proceso de la cementación comienza sometiendo la pieza a un calentamiento a una temperatura entre 850 y 950 grados centígrados. Esto es una atmósfera rica en carbono. Esta atmósfera se consigue mediante la inyección de un gas cementante, carburante tipo hidrocarburo saturado, con un contenido de carbono mayor al de las piezas a tratar. Después las piezas pasan por un proceso de temple, con una temperatura específica, en la cual se va a enfriar desde la temperatura de cementación con aceite o aire para conseguir el proceso de temple que se desea. Por último, el proceso de cementación se ajusta a la dureza y la eliminación de tensiones internas. Se realiza un revenido posterior a bajas temperaturas. Las características de la cementación es que endurece la superficie de la pieza, aumenta el volumen de la pieza, se emplean vapores de amonio y es un tratamiento muy lento. Ahora hablaremos sobre otro tratamiento termoquímico, el cual es la nitruración. Y este es un proceso de terminación de piezas que se basa en la formación de una solución sólida de nitrógeno y nitruros en la capa superficial de la pieza de acero. Una característica de los nitruros es que son especialmente duros,
Por ello le dan una gran dureza a la pieza en su capa superficial. Ejemplos de la nitruración los tenemos en las pistas de rodamientos, camisas de cilindro, ya que estas están sometidas a grandes fuerzas de rozamiento y de carga. Ahora, el proceso de nitruración se da en un horno que está relativamente a temperaturas bajas, que van de 500 a 600 grados centígrados, y el interior del horno se encuentra en un medio amoniacal, ya que este desprende nitrógeno e hidrógeno, el cual va a reaccionar con el metal. El nitrógeno liberado por la descomposición del amoníaco forma la atmósfera en el interior del horno, que entrará en contacto con el hierro y a esa temperatura forma nitruro de hierro, que es un compuesto de gran dureza. Este tratamiento es algo lento y se da aproximadamente 1 milímetro en 100 horas de tratamiento. Algunas de las características de la nitruración es que endurece la superficie de la pieza, aumenta el volumen de la pieza, se emplean vapores de amonio, es un tratamiento muy lento y las piezas no requieren ningún otro tratamiento posterior al que ya se le dio. En ciertas ocasiones, interesa que las propiedades mecánicas de las superficies de las piezas de acero sean distintas a las del núcleo. En estos casos podemos recurrir a tratamientos superficiales como el temple superficial, la cementación o la nitruración que te explico en este vídeo. Empecemos. Cuando se realiza un tratamiento de temple mediante el calentamiento en un horno, se produce el endurecimiento global de toda la pieza, con la aparición de la microestructura de martensita. Sin embargo, para algunas aplicaciones esto no es bueno, ya que el incremento de dureza viene asociado a un aumento de la fragilidad de la pieza. Para mejorar el rendimiento, por ejemplo en engranajes, se necesita que la superficie sea dura y resistente al desgaste, pero que el resto de la pieza sea más blanda y tenaz para absorber los impactos sin romperse. En estos casos, donde únicamente queremos endurecer la superficie de una pieza de acero, tenemos distintos tratamientos superficiales. El primer tratamiento es el templado superficial, que consiste en calentar únicamente la superficie hasta alcanzar la zona de la austenita sin que esto ocurra en el interior de la pieza. Al calentar, la cementita se disuelve gracias a que su solubilidad en la zona de la austenita es mayor que a temperatura ambiente. Si posteriormente se enfría la superficie de la pieza rápidamente con agua, la cementita quedará retenida, formando la estructura de martensita que se caracteriza por su elevada dureza. Obviamente, el secreto está en intentar no calentar el núcleo de la pieza, para que este efecto no ocurra. El temple superficial se puede realizar de varias formas. El primer método consiste en calentar mediante una llama que se mueve a lo largo de la superficie a una velocidad controlada. Seguidamente, un sistema sincronizado de chorros de agua enfría la pieza. Es muy importante controlar la velocidad para que el calor no penetre más de lo necesario, generando la capa superficial endurecida que nosotros queremos. Este proceso es uno de los métodos más antiguos. Es sencillo, pero poco preciso debido a la complejidad del control de la llama. El segundo método es calentar mediante inducción, que permite tener mejor control sobre todo en piezas pequeñas. Se usa una bobina por la que circula una corriente alterna de alta frecuencia, generando un campo magnético que penetra en la pieza. Esto crea unas corrientes inducidas que calientan la superficie. Normalmente, el enfriamiento se lleva a cabo mediante dispersión de agua. La última variante es el uso de un láser dirigido sobre la superficie, calentándola de manera muy puntual gracias a la potencia concentrada del láser. Esto genera un incremento de temperatura en una zona muy localizada. Como las zonas colindantes permanecen frías, el calor se disipa rápidamente, enfriando la superficie y produciendo un autotemplado. Este proceso, además, permite un gran control y precisión. ¿Pero qué ocurre si tenemos un acero que no puede endurecerse mediante el proceso de temple? Este proceso es efectivo si la cantidad de carbono en el acero es alta, ya que permite la aparición de martensita. Los aceros de bajo carbono, inferiores al 0,2% de concentración, tienen poca cantidad de cementita, por lo que no adquieren una alta dureza si se templan. La solución en estos casos es utilizar el proceso de cementación, que consiste en exponer la pieza a un entorno rico en carbono, para que éste se difunda por la superficie. Antiguamente se utilizaba la cementación sólida, colocando la pieza en una caja rodeada de un cementante, como por ejemplo el carbón. Hoy en día es mucho más eficiente situar la pieza en una atmósfera rica en carbono,
lo que se conoce como cementación gaseosa. En ambos casos se aplican temperaturas alrededor de 950 grados centígrados durante varias horas para que el carbono colindante se difunda y penetre en la pieza, aumentando el contenido en carbono de la superficie. Ahora tenemos una pieza con un contenido bajo en carbono en el núcleo, que no templa, y un contenido alto en la superficie, con capacidad de endurecerse. La pieza se saca del horno y se enfría rápidamente sumergiéndola en agua, para producir el templado superficial. Normalmente, le sigue un proceso de revenido para eliminar tensiones debido a las diferencias de dureza. Hasta ahora, todos los procesos que hemos visto se basan en hacer aparecer la martensita en la superficie de la pieza, pero este no es el único modo de alcanzar dureza. El proceso de nitruración consiste en la generación de nitruros en la superficie, que son compuestos de alta dureza y resistencia a la corrosión, y se usa mucho en aceros aleados con aluminio, cromo, vanadio y otros elementos. Consiste en exponer a la pieza a un ambiente nitrogenado a una temperatura aproximada de 500 grados centígrados durante varias horas o incluso días, por lo que se trata de un proceso que consume mucha energía. En estas condiciones, los átomos de nitrógeno se difunden en la superficie y se combinan con los átomos de aluminio, cromo y el resto de elementos, formando nitruros muy duros y resistentes al desgaste. Gracias a que no se genera transformación en martensita, se eliminan posibles distorsiones geométricas de la pieza, logrando mayor precisión geométrica. Como veis, existen diferentes soluciones para endurecer superficialmente los aceros, ampliamente utilizadas en el entorno industrial. Gracias por elegir el canal para aprender y recordar. En el saber, nunca cabe la saciedad. ¡Hasta otra! Cianuración. La cianuración es un tratamiento termoquímico que se da a los aceros, cuando se quiere obtener una superficie dura y resistente al desgaste, dejando el núcleo más blando y tenaz. Esto se logra empleando un baño de cianuro fundido. La cianuración se puede considerar como un tratamiento intermedio entre la cementación y la nitruración, ya que el endurecimiento se consigue por la acción combinada del carbono y el nitrógeno a una temperatura determinada. La cianuración se efectúa a una temperatura justamente por encima de la crítica del corazón de la pieza, donde se introduce la pieza en una solución que generalmente consta de cianuro de sodio, cloruro de sodio y carbonato de sodio, para posteriormente dar el enfriamiento directamente por inmersión al salir del baño de cianuro. Gracias a esto se puede obtener una profundidad de superficie templada uniforme de aproximadamente 0.25 milímetros en un tiempo de 1 hora. Un inconveniente de este proceso es que los vapores de cianuro son venenosos, por lo que se debe emplear el procedimiento adecuado para evitar contacto peligroso con ellos. Sin embargo, por otro lado, el espesor endurecido mediante este método suele ser inferior al endurecido por la cementación sólida, por lo que este último tiende a utilizarse más frecuentemente. Ahora hablaremos acerca del tratamiento de carbonitruración. Este tipo es un tratamiento que tanto el carbono como el nitrógeno se absorben en la superficie del acero, por lo general mediante calentamiento en un horno que contiene carbono y amoníaco, NH3. Los materiales adecuados para este tipo de tratamiento son los aceros aliados y no aliados con un bajo contenido de carbono, como lo son el tipo ST52, F154 y F155. Al igual que todo tratamiento térmico, debe de constar de pasos para realizar un tratamiento adecuado. En este caso, el procedimiento consiste de 6 puntos principales, los cuales describiremos a continuación. Como primero está la preparación del material, que el material generalmente acero, se limpia para eliminar cualquier suciedad, óxido o impurezas que puedan afectar el proceso. Seguidamente tenemos el pretratamiento, que algunas veces se lleva a cabo este pretratamiento como el recocido para preparar el material para este proceso. Seguidamente tenemos el calentamiento. El calentamiento consiste en que el material se calienta a una temperatura específica de horno controlado. La temperatura y tiempo de calentamiento varían según el tipo de acero y las especificaciones de proceso. Posteriormente tenemos la introducción de gases. La introducción de gases consiste en que durante el calentamiento se introduce el gas que contiene carbono y nitrógeno en el horno.
Este gas se descompondrá en la parte superficial del material, liberando los átomos de carbono y nitrógeno que se difunden en la superficie del acero. Después tendremos el proceso de difusión y formación de capas. En este caso, los átomos de carbono y nitrógeno difunden en la superficie del acero, formando capas de carbonitos que mejoran las propiedades mecánicas y químicas del material. Finalmente, el proceso de enfriamiento consiste en que una vez que se alcanza la profundidad deseada de carbonitrización, el material se enfría gradualmente para evitar tensiones y distorsiones. Entre las características y aplicaciones que podemos encontrar en este tratamiento, generalmente podemos decir que se aplica a producir una caja sólida y resistente al desgaste. La difusión de carbono y nitrógeno aumenta la templaridad del carbono simple y los aceros de baja aleación. La velocidad moderada de enfriamiento reduce el riesgo de fisuras producidas por el temple y el proceso de carbonituración es particularmente adecuado para la producción masiva de pequeños componentes lípidos como lo son los engranes y ejes, y también para otros elementos que pueden ser los pistones, rodillos, cojinetes, árboles de levas, entre otros en el ámbito automotriz. Si nosotros queremos pasarnos al ámbito de manufactura, podemos también encontrar este tipo de procesos en la fabricación y desarrollo de herramientas de corte como lo son las brocas y son las cuchillas. Tratamiento de sulfinización. Es un tratamiento termoquímico que consiste en elevar la temperatura de la pieza a 575 grados Celsius aproximadamente en un baño de sales que ceden carbono, nitrógeno y azufre, en aleaciones férreas y de cobre. El objetivo no es mejorar las propiedades mecánicas, sino mejorar su comportamiento frente al mecanizado. Generalmente esto se realiza en piezas ya terminadas, hechas de aceros aliados, inoxidables y materiales ferrosos. Al igual que el proceso anterior, debemos de seguir una serie de pasos para realizar un buen acabado y una buena realización de este proceso termoquímico. Como primero, igual la preparación del material consiste en limpiar y preparar el material base antes de la sulfinización, eliminando contaminantes superficiales y asegurando una adherencia de recubrimiento. Después tendremos el calentamiento. El material se colocará en un horno y se calentará a una temperatura específica entre los 500 grados Celsius y 600 Celsius, aunque las temperaturas pueden variar el tipo de acero y especificaciones del proceso. Seguidamente tenemos la introducción de gas de sulfonización. Durante el calentamiento se introduce un gas que contiene azufre en el horno. El azufre en forma de gas reacciona a la superficie del material, formando sulfuros depositándose en la superficie del acero. Como cuarto, tenemos la difusión y formación de la capa de sulfuro, en donde los átomos de azufre difunden en la superficie del acero y reaccionan con elementos de aleación presentes,
formando una capa de sulfuro mejorando las propiedades de resistencia, desgaste y corrosión. Como quinto, tendremos el enfriamiento, que una vez que se ha alcanzado la profundidad deseada de sulfinización, el material se enfría gradualmente en el horno para evitar tensiones y distorsiones. Y a su vez en el sexto, tenemos los tratamientos posteriores que son opcionales, donde a veces se realizan tratamientos posteriores como el revenido para mejorar aún más estas propiedades del material, reduciendo cualquier fragilidad que pueda haber sido introducida por este proceso. Esto es de manera opcional, mas sin embargo no debemos de dejar de considerarlo, ya que puede ser una mejora para obtener un material de acuerdo a las especificaciones del fabricante y de acuerdo a su uso o aplicación posterior. Por último, tendremos las características y aplicaciones, de las cuales, de acuerdo a su espesor, las capas compuestas miden de 8 a 10 nanómetros, 320 a 800 micropulgadas. Debido a que se forman impurezas en el acabado por el sulfuro de hierro y alto contenido de azufre, las piezas tienen un alto nivel de porosidad y mal acabado. El tamaño de producción se ve limitado por el tamaño del horno, por lo cual es relativamente pequeño, y por último, aumenta la resistencia al desgaste, fricción, fatiga y evita arrugamiento y reduce el coeficiente de rozamiento de estos materiales. Entre sus aplicaciones más comunes podemos encontrar el desarrollo de tuberías y equipos de transporte de industria petrolera, así como también en herramientas de corte, en componentes aeroespaciales como lo son las transmisiones de un avión o en este caso, como vemos en la pantalla, en el desarrollo de una turbina, al igual que también se aplica con éxito a los componentes producidos en la industria automotriz. Buenos días, a mí me tocó explicar un tema acerca de los tratamientos termoquímicos que viene siendo la sulfinización. Bueno, para empezar, la sulfinización es un tratamiento termoquímico en el cual se introduce superficialmente azufre, nitrógeno y carbono a la superficie de los metales. Con este proceso se consigue que la resistencia al desgaste y a la corrosión de los materiales sea superior a la de otros procesos. El objetivo principal de este proceso no es mejorar las propiedades mecánicas, sino mejorar su comportamiento frente al mecanizado. Se realiza en piezas ya terminadas. El tratamiento consiste en elevar la temperatura de la pieza a 570 centígrados en un baño de sales que sean calcio, nitrógeno y azufre. Se utiliza en aceros de bajo carbono, donde la viruta no se corta sino que se deforma y es arrastrada acumulándose frente al ataque. La incorporación superficial del azufre genera sulfuro de hierro, como inclusión no metálica o impurezas, y se aloja en los bordes de grano, lo que fragiliza el material, lo cual hace que disminuya el punto de fusión. Las características de este proceso es que la sulfinización consigue mejorar la resistencia al desgaste, favorece la lubricación y evita el agarrotamiento. Las piezas sulfinizadas tienen una duración de 5 a 6 veces más que las que no fueron tratadas. Esto se logra sumergiendo las piezas en un baño apropiado y especialmente preparado a una temperatura de 550 grados centígrados. La pieza así tratada no ha sufrido ninguna deformación y ha adquirido una resistencia al desgaste que produce la fricción, tal que jamás el tratamiento alguno ha logrado hasta el presente. Esto constituye un verdadero acontecimiento. La sulfinización o nitruración al azufre no solamente permite excelentes resultados, sino que además por primera vez se obtiene un rozamiento sin desgaste entre dos piezas, fabricadas exactamente del mismo material y que han soportado un idéntico tratamiento térmico. La aplicación de este proceso es en los metales ferrosos, fundiciones y aceros aleados o no aleados, comprendidos los aceros inoxidables.
La presencia de los metales nobles en las aleaciones ferrosas favorece en general la sulfinización. Se aplica a las piezas terminadas, es decir, puede que éste haya fabricado y esté apta para su servicio funcional. Las ventajas de este proceso son que mejora la fricción reduciendo el coeficiente de rozamiento y aumenta considerablemente la resistencia a la fatiga por efecto de la microdureza que origina un caparazón duro. Además de que en solo 3 horas de tratamiento es capaz de generarse una capa de unos 0.3 milímetros de espesor en su superficie. Las sales en las que se baña el acero para este proceso son de dos tipos. Una de bajo punto de fusión, considerada una sal típica de cianuración, que está constituida por cianuro de sodio y cloruro de potasio y carbonato de sodio. Otra sal portadora de azufre compuesta por cianuro de sodio, cloruro de potasio y sulfato de sodio. Como conclusión, la sulfinización mejora la resistencia al desgaste, favorece la lubricación y evita el agarrotamiento. Las piezas sulfinizadas tienen una duración de 5 a 6 veces más que las que no fueron tratadas, por lo que en 3 horas de tratamiento se puede conseguir una capa salinizada de 0,3 milímetros. Además de que hay que tener en cuenta que después de la salinización, las dimensiones de las piezas aumentan ligeramente.